El mensaje del Señor no cambia, sigue respondiendo a todo tipo de necesidad. Y por eso esa palabra, diles, nunca debe de tenerse en nuestros labios. Dicen amén. La pregunta es, ¿cuántos han recibido de parte de Dios bendiciones en sus vidas? Pues todos los que levantamos nuestras manos estamos ahora sí que endrogados con el Señor. Amén. Una deuda que no se puede pagar, pero lo único que podemos hacer es compartir con gratitud. Es tan importante compartir, decirle al amigo, al vecino, a la tía, a mamá, a papá, que la respuesta está en Jesús. Este día queremos compartir con ustedes una de las escrituras tantas que el Señor nos deja a través de su siervo David. Y precisamente vamos a meditar un momento en ello. Pero antes quisiera invitar a mi hermana Maribel, su esposo, que se pusieran de pie. Ahí donde están, por favor. Mis hermanos van a viajar y queremos que el Señor los bendiga, que los lleve con bien, que disfruten, que logren su propósito. ¿Dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie y pedimos al Señor, indicando con nuestro hermano derecha hacia ellos, que el Señor los lleve con bien, los traiga con bien? ¿Dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Qué importante es poner, Señor, nuestros planes delante de ti. Tu palabra nos enseña que pongamos nuestros planes delante de ti y tú confirmas nuestros pensamientos. Señor, permite que la salida de mis hermanos, Señor, vaya con bendición. Que su propósito se logre allá en aquel país donde van. Tráeles con bien, con buenas noticias, con bendiciones, para que también pueda compartir con nosotros. Te lo rogamos, Señor, cúbrelos en todo lo que ellos son y representan, su familia, su descendencia local y a la distancia, que tu ángel acampe en derredor y los defienda. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a mis hermanos, amén. Así como están de pie, porque luego los voy a dejar descansar bastante. Hoy se gradúan muchos niños y jóvenes, dicen amén. No sé si algunos ya fueron a clase o están alguien aquí, pero si no, vamos a orar por ellos también, dicen amén. Dar gracias, ¿cuántos dicen amén? No solamente por ellos, pero siempre he traído a memoria, gracias, al menos en mi vida, gracias Señor por mis maestros que en muchos años me enseñaron a leer y escribir, dicen amén. Entonces, bendecimos la educación docente también y gracias por los graduados. Tiene amigos, familiares, sobrinos, parientes, donde estén, bendígalos en este momento, dígalo, confiéselo, que la bendición, su vida presente y su futuro están escondidos en el Señor, amén. Padre, una vez más, en este tiempo te damos gracias. Es un tiempo, Señor, donde estamos oyendo de muchas graduaciones. Hablar de esto es hablar de un proceso de tiempo, de estudios, de atención, de preparación, de dedicación. Señor, gracias por quienes comparten la enseñanza para la vida secular. Señor, y gracias por los estudiantes. Permite que su futuro, Señor, esté marcado con la dirección también del conocimiento de tu palabra, con la dirección de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Gracias por los padres y madres que han estado siempre allí, haciendo un trabajo enorme, Señor, despertando en la mañana, preparando alimento, cuidados para enviarlos, el gusto de verlos regresar y finalmente, Señor, de un tiempo poder mirar. No ha sido en vano. Gracias, Señor. Bendecimos a todas las personas de esta iglesia y sus familias representadas. Señor, que disfruten de sus fiestas de graduación y se enfoquen siempre en un futuro del bien. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Como siempre, les recomiendo que tomen notas para las escrituras y en casa pues les será de bastante bendición. Lo que nos ocupa en este día es el Salmo número 56, si lo gusta apuntar. Y por supuesto, si usted quiere leer desde el principio al final el Salmo 56,
le va a ser de bendición y una más amplia comprensión del mensaje que Dios nos quiere enseñar. Pero este salmo está enfocado precisamente en algo que nos identificamos mucho nosotros con David, los hombres de Dios de la antigüedad. David era un niño criado en una familia grande, siendo un pastor de ovejas. Dios lo escoge y más tarde, siendo adulto, se convierte en el rey de Israel, del pueblo de Dios. Y lo vemos en su transitar dejándonos mucha enseñanza. También tuvo errores. Alguien pregunta, ¿por qué la Biblia también muestra los errores de los hombres de la antigüedad? Bueno, porque Dios no encubre nada, ¿dicen amén? Dios pone las cosas porque dice la Escritura misma que todo lo que se escribió antes fue para nuestra enseñanza, ¿dicen amén? Y por supuesto, David fue un hombre que desde niño conoció el cuidado de Dios, la confianza en Dios, pero como todo personaje, en una cierta edad adulta, perdió el camino, tuvo errores, horrores, pero finalmente volvió a Dios porque él sabía, fuera de Dios no hay nada. Dios, mirando la condición de este hombre y su obediencia desde joven, lo escogió y fue ungido por el profeta Samuel. Así que en este salmo lo que vamos a encontrar y que se identifica mucho con nosotros es que David tenía temores. ¿Alguien ha tenido temores en su vida o soy el único? ¿Verdad? Diferentes temores. En esta vida suceden muchas cosas que nos provocan temores. Hay una variedad de ellos. Pero lo triste es que muchos de esos temores nos tienen oprimidos. Y muchas veces no es como alguien dice, hoy amanecí triste, quiero estar solo, déjenme en paz. Bueno, yo creo que un día de esos todo el mundo lo tenemos a veces, ¿dicen amén? Hablando del estado de ánimo, cómo nos sentimos. Pero hablar de una continua opresión, donde cada mañana y cada noche está una presión sobre nosotros, eso ya es algo triste y serio, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos qué es lo que lo produjo. Pero quiero invitarlos a mirar, a abrir nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Para ver qué es eso, lo que en algún momento nos sorprende. Hay temores variados como, ¿qué voy a hacer con las finanzas si este mes sé que va a estar difícil, el mes que viene, ¿verdad? O si quiero hacer un negocio, desconfianza con la persona que tengo que trabajar. Hay una serie de cosas y sobre todo el futuro parece inseguro, porque echamos nuestros planes según lo que vemos, lo que experimentamos y como broche, ahora sí que como remache mi estado de ánimo o cómo me siento, ¿verdad? Total que de pronto la vida parece ser una vida de desconfianza total. Solo basta vernos al espejo y desconfiar del que estamos viendo también, ¿verdad? Y afecta mucho. David no era la excepción, muchos hemos experimentado temores. David luchaba con sus temores. Ahora, cuando usted lea el capítulo 56, vamos a encontrar que David estaba con una serie de temores acerca de enemigos. Y no era otra cosa sino los filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Filisteos, ahora en nuestros días, son enemigos de nuestras vidas. Hoy los filisteos son huestes en los aires. Malos pensamientos, temores, muchas cosas que se malinfundan. David está hablando en este capítulo, dice, me rodean, me persiguen. Y curiosamente este salmo describe, aunque fue la experiencia de David en aquellos años, de alguna manera describe a veces nuestra condición.
Pero en medio de todo este temor que él tenía, lo experimentaba, también es cierto que tenía una herramienta preciosa y era la oración. ¿Cuántos creen en la oración, hermanos? Yo recuerdo, todavía por ahí, no sé si hay algún letrero, pero allá por los años 70, 80, muy seguido miraba uno en las carreteras, no sé si alguien se recuerda, letreritos que alguien ponía. Y yo siempre decía, bendigo la memoria de las personas que escribieron. Ponían, la oración cambia todas las cosas. En inglés y en español lo ponían. Y por supuesto, quien lo haya escrito sabe que la oración es una herramienta que Dios ha puesto al alcance del ser humano. No te cuesta, no tienen que vendértela. La oración simplemente es esa libertad de creerle a Dios y hablar con Él, dicen amén. Tener fe de que estoy hablando con alguien que me escucha, que me atiende y que además me responde. Eso es lo maravilloso. Entonces David, en medio de todo esto, no esconde, luchaba con esos temores. Ahora quiero recordarle que cuando una persona está muy afectada de temores, es bien importante reconocer esto. Cuando hay temores no hay fe de ningún tipo, mucho menos fe en el Señor. Pero cuando sabes que Dios contesta la oración, automáticamente pasas a otro plano y estás orándole a un Dios que no ves, pero como el viento que no lo ves pero lo sientes. ¿Dicen amén? Entonces David tenía esa herramienta a pesar de los temores y él expresaba al Señor, confío en ti. En toda la escritura que usted va a encontrar ahí, viene una frase importante, dice, Señor, en el día en que temo, yo en ti confío. ¿Se da cuenta qué importante es eso? En el día en que yo temo, en ti confío. Creer por fe en este tipo de declaración es maravilloso. Recuerdo cuando estábamos adolescentes en la primaria, uno de mis hermanos nos contó algo que se me quedó grabado el resto de la vida hasta el día de hoy. Ya saben, el bullying en las escuelas no es moderno, ha existido y hasta desde el Antiguo Testamento. Si no sabía, los hermanos de José, creo que esos fueron los fabricantes del bullying, ¿verdad? Le daban carrilla a su propio hermano. Pero bueno, así que yo le estoy hablando de los años 60, cuando estaba en la primaria. Y un día mi hermano nos platica, mi hermano menor también, iba a la escuela, y nos platica una experiencia. Los amigos lo traían, pero ya bien asustado, ¿no? Cada vez que salía de la escuela ya sabía que allí había 2, 3 que ya lo tenían como cliente, ¿verdad? Y por lo menos un coscorrón, una patada y palabras ofensivas, ¿verdad? Y vivía asustado. Dice, y un día dice que salí, eran más, dice, ya no eran los mismos, eran más. Y que corro para la puerta de la escuela, dice, y ahí venían todos. Pero de pronto, dice, empiezo a orar como los niños de la escuela dominical que nos enseñaban a orar, ¿no? Y empieza él, el texto de mi madre es Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y se le vino a la mente, iba corriendo para afuera, iba, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Cómo no lo íbamos a saber si mi madre siempre decía ese texto, verdad? Y cuando llegó a la puerta de la escuela ya no sabía para dónde ganar, dice, y de pronto que miro pasar al pastor en su moto. El pastor era un cobrador en Tijuana, de una mueblería, y venía en su moto, dice, y cuando lo vio, sale, pastor, yo lo bendiga. Y el pastor se detiene. Y sin más, le dice, ¿me puedo subir? Sí, súbete, ahorita te doy un raite. Y lo llevó cerca de la casa.
Y cuando se bajó le dijo, hermano, me acaba de pasar esto y esto. Dice, pues la oración funciona, le dijo. No es hora que tenía yo que pasar por aquí, no paso por aquí siempre, pero hoy tuve que pasar, dice. Así que a él se le queda bien grabado eso. De allí en adelante, hoy que es un viejo y abuelo, no se le olvida que la oración tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Y que Dios contesta. Creerle a Dios y que va a suceder un oportuno socorro. Escúchame esto, ese socorro oportuno de Dios ni sucede antes ni después, sino en el momento exacto en que tú y yo le clamamos. Pero estoy hablando de clamarle con fe, dicen amén. Creerle a Dios. Por eso me encanta que David, viviendo esta experiencia tan difícil, él entonces dice, en el día que temo, escuche bien, en el día que temo, yo en ti confío. Me parece ver a David, ver a sus perseguidores y en ese momento expresar, Señor, son muchos, pero yo en ti confío. Y vería la fortaleza de parte del Señor. Este salmo nos muestra entonces una fe y una confianza en Dios. Y yo quiero decirte que cuando abrimos a nuestra vida ese espacio para esa fe y confianza en Dios, escucha bien, el temor se va. La desconfianza se va. Porque temor y fe no caben juntos en una vida, ¿dicen amén? O está uno o está el otro. Y la palabra de Dios nos muestra precisamente con este regalo que nos da de poder elegir. Elegir lo que queremos, lo que esperamos de parte de Dios. Ahora muchas personas preguntan, ¿cómo empiezo yo para tener realmente una fe en el Señor? Le voy a compartir muy breve, no todo el testimonio porque es muy largo mi testimonio, pero solo una frase. Cuando mi madre estaba por dar a luz, 3 días sin poder dar a luz, y el médico le dice a papá, se tiene que decidir o la criatura o la mamá. Imagínese, mi papá le dice, no doctor, lo que Dios le indica a usted como doctor, haga lo que tiene que hacer. En ese momento estoy ahí con mi padre y había tenido una experiencia de que Dios contesta la oración. Ahora con los años entiendo, no era la situación con mi madre, no era con mi papá, era conmigo. Yo estaba en medio porque era un hijo con problemas muy serios. Sin embargo, en medio de todo eso, le clamé y descubrí que la oración funcionaba. Mi hermanita nació sin vida. Y el médico le dijo, el producto está sin vida. Y agarra a papá y firma el papel y todo termina. Yo me doy cuenta y entonces, como hijo, póngale usted, me empiezo a pensar, a reflexionar, no es posible. Miro la condición de mi padre, nunca lo he visto tan triste. Muchas cosas se mueven en mi vida y me salgo de la clínica y le empiezo a pedir al Señor. Y esta vez, ahora sí que me comprometí con todo y zapatos. Le dije, Señor, dame a mi hermanita y yo te sirvo con todo mi corazón para toda mi vida. El Señor le dio la vida a mi hermanita después de 2 horas, que la pusieron aparte porque no vivió. Desde ese momento para mí comprendí lo que era pedirle a Dios de corazón, no de dientes, dicen amén, de lo profundo. Fui muy pegado con mi madre desde chamaco, era rebelde, pero amaba a mi madre. Y en ese momento la decisión era a quién se iba a escoger, a la criatura, a mi madre. Y yo pedía a Dios con todo mi corazón. Quiero decirte que esa niña tiene más de 50 años. No quiero decir a mi hermana cuántos años tiene más de 50. Y cada vez que yo miro a esa niña, el Señor me recuerda, esta fue tu oración. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la miro con sus hijos, ya es abuela y todo, pero cada vez que la veo, allá dentro de mí el Espíritu Santo me recuerda tu oración. Esa fue mi conversión.
en el año 1972. Así que los matemáticos sáquenle cuenta, ¿verdad? Y hasta el día de hoy. Entonces, al igual que David, cada uno de nosotros, cuando entregamos nuestra vida al Señor, empezamos a experimentar esa preciosa herramienta de la oración. No quiero lastimar a nadie, ni mucho menos, pero quiero decirte, yo sé la oración tradicional de años, y sobre todo los mexicanos, ¿verdad? Decimos solo cuando te apriete el zapato, ¿verdad? Ay, Dios mío, decía mi abuela, nomás algo anda mal y andamos con el Jesús en la boca, ¿no? Y cosas así. Pero cuando vienes a Cristo y entregas tu corazón en una oración, y tú experimentas ese gozo, ese perdón de Dios, la historia cambia. Preguntas que hacen personas, ¿cómo puedo iniciar yo o cobrar fe en el Señor, en la oración? Muy sencillo, el oír la palabra de Dios. Lo que estás oyendo en este día, lo que estoy hablando de David, es palabra de Dios. Y el capítulo 10 de Romanos, el verso 17 me dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo elegimos oír la palabra del Señor, entonces viene la fe. Mire, hermano, estamos en unos días donde estamos bombardeados noche y día por los medios, el teléfono, y hay una serie de ofertas donde te ofrecen que llames y así te resuelven la vida, llámese lo que sea. Dinero, amor, propiedades, éxito, triunfo, bueno, así, pero llama ya. Al final lo que te vas a quedar es que la cartera es la que se va a quedar vacía. Pero yo te estoy hablando de una fe, no en una llamada de teléfono local, sino te estoy hablando de hacer una llamada al mismo cielo. Jeremías 133:3 dice amén. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Así que esta fe precisamente comienza cuando decidimos oír la palabra del Señor, porque al oírla cobramos fe. Nuestra mente se llena de Dios, y al llenarse nuestra mente de Dios, se van los temores, y te voy a decir por qué. Porque todo empieza por aquí. Cuando hay una perturbación viene por la mente. Y tú sigues piense y piense y pasa de un simple pensamiento a ser una emoción. Y ya no más falta que después de la emoción tú confieses la situación. Muchas formas lo podemos dar ejemplo. Lo siento por los que no desayunaron hoy o no comieron temprano. Pues ahorita después de la reunión, bueno, se la voy a regalar. Va a haber afuera quesadillas hoy. Talento de las hermanas. Si ahorita sigues pensando saliendo, voy a comer una quesadilla. Nomás no te pierdas el mensaje, ¿dicen amén? Llévate el mensaje y la quesadilla a la par, que no se pierda. Y piensas y al ratito, mira, ya te estás saboreando, ya estás haciendo agua en la boca. Un pensamiento duro y duro y duro se convierte en una emoción. Y lo tercero es que terminando salimos y somos los primeros en pedir una orden. ¿Cuántos dicen amén? Falta la acción. Pues yo te quiero decir que todo funciona así en la vida. Lo bueno, lo malo, cualquier pensamiento que está ahí vuelta y ya deja de ser pensamiento para convertirse en emoción, y ya después nada más la acción. Y el enemigo trabaja mucho por ahí. Por eso llenar nuestra mente de Dios. Escuche bien, oír la palabra de Dios, oímos con nuestros oídos. Pero al oír, nuestro espíritu se alimenta. Si no lo sabía, su espíritu se alimenta por el oído. El estómago se alimenta por aquí con las tortillas. Pero el oír la palabra de Dios alimenta el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, dele palmas al Señor, porque esto es maravilloso. Esto es grande. Por eso es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque seamos honestos,
Viene alguien y te ofrece una mercancía, sobre todo las hermanas que les ofrecen una vajilla de trastes, una licuadora y en abonos fáciles y correteables. No, pues me las convencen rapidito, ¿verdad? Es una fe secular. Pero cuando tú ves la palabra de Dios, el Espíritu de Dios te convence y no te está ofreciendo mercancía barata, te está ofreciendo alimento para vida hoy y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y esto levanta el espíritu. Así que esa palabra entonces llena nuestra mente, y una mente ocupada en el Señor, también no hay lugar para pensamientos de temor, de duda, de desconfianza. Así que es un paso. Oyes la palabra de Dios y empiezas a confesar como David: Señor, yo en ti confío. ¿Por qué menciono esto otra vez? Muy sencillo, porque a veces nosotros decimos: ya me convertí, tengo 5 años, 10 años, puedes tener 20, yo tengo más de 50. Y te digo una cosa, de pronto vienen los temores. Van a venir, van a seguir insistiendo, pero ya no caben. ¿Cuántos dicen amén? Ya no caben. Yo experimenté temores de joven, experimenté temores en mi matrimonio, que está mi esposa. Han pasado 48 años y ahora ya acá estamos tranquilos ella y yo, pero los temores están con los nietos, y luego ahora aparecen los bisnietos, y de pronto viene la situación. Pero en medio de eso podemos decir: Señor, yo en ti confío. Amén. Y eso cambia y vuelve a abrir el panorama, porque el oír la palabra de Dios nos da un mantenimiento. De alguna manera o de otra comparto esto. La vida secular nos entrega un mensaje continuo. Por ejemplo, esta reunión termina en unos momentos más, y cuando nos vamos vienen personas y limpian todo esto y lo dejan listo para la siguiente actividad. Y no solamente aquí, la capilla y toda la propiedad, hay un equipo que constantemente está, porque si no le damos mantenimiento, esto se viene para abajo. ¿Dicen amén? Tú y yo vamos a trabajar y estamos allí, cada 8 días tomamos un pago y esto sigue, y es así. Y donde quiera que vamos es un ciclo de mantenimiento, acción y recompensa. ¿Dicen amén? ¿Sabe cuál es la mentira del enemigo? Que así como vamos al trabajo, debemos de buscar la palabra de Dios para el mantenimiento espiritual. ¿Dicen amén? No funciona si quieres venir cada 6 meses, cada año, o solo, como decía mi abuela, cuando apriete el zapato. No. Una vez que has experimentado que Dios contesta, mantente allí. ¿Dicen amén? La vida sigue, seguiremos luchando, batallando, pero recuerda, ya no estamos solos. ¿Cuántos dicen amén? En 1 de Juan capítulo 5, verso 18. Encontramos un estado glorioso cuando hemos aceptado a Cristo, cuando esa vida espiritual, que precisamente por hoy la palabra de Dios vino a nuestra vida, cambia las cosas. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 5, verso 18. El que es nacido de Dios no practica pecado, pues fue engendrado por Dios, y le guarda, y el maligno no le toca. Pues el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Dicen amén? Entonces yo espero que vea la diferencia que hace la palabra. Al nacer de nuevo dice: el que es nacido de Dios no practica pecado. ¿Qué quiere decir? Ya no nos dejamos llevar por la corriente. La palabra vino, ¿dicen amén? Nos dio entendimiento, conocimiento, nos dio confianza y autoridad para hacer buenas decisiones. Los creyentes no somos gente perfecta. Los creyentes somos personas que con la palabra hemos aprendido a hacer buenas decisiones. ¿Dicen amén? Decisiones correctas, tanto para nuestra vida como para nuestra familia, nuestra descendencia. ¿Y qué es lo que logró esto? El oír la palabra del Señor. ¿Cuántos se gozan por ello? Alguien pregunta: pero mi pasado y los errores y horrores, en vez de consultar a Dios, consulté
cosas que no son, cosas del mundo, cosas que no son verdaderas. ¿Acaso me podrá Dios perdonar? Yo quiero decirte que el Señor nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Él sabe que nos equivocamos, conoce nuestra condición, que somos polvo. ¿Dicen amén? Pero mira lo que Él hace. Cuando oímos la palabra, Señor, y lo que acabamos de leer de Juan, que nacidos de nuevo, ya no practicamos esas cosas. Inmediatamente el Señor dice, te guarda, te cuida, dice, y el maligno no te toca. Y cuando habla del maligno, está hablando de las ofertas, así como David se refiere a sus enemigos. Hoy nuestros enemigos son filisteos de ofertas en el aire, el mundo, la práctica popular del mundo. Todo el mundo hace esto, no es tan malo, vamos haciéndolo. No, el Señor nos da autoridad, dominio propio, dicen amén. Y no hacemos porque todo el mundo hace esto, no. Tú ahora con el entendimiento y sabes que estás en Jesús el verdadero, el que dijo, eso es el camino, la verdad y la vida, y que es el único camino a Dios. Dices, no, aquí me quedo. Y le digo, no al mundo, no a esto, no al otro. Empezamos a poner la basura en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque este es el conocimiento que da. Y como si fuera poco, Romanos capítulo 5, verso 1, otro impacto del oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír. Y mire lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Note la palabra, te lo pongo así, por la fe en Cristo tenemos paz. ¿Cuántos dicen amén? David tomó esta bandera: en el día que temo, yo confío en ti. Pues hoy nosotros tenemos mucha más escritura y riquezas de Dios, y lo que es más, el Espíritu Santo, dicen amén, que nos da la fuerza, el poder y ese dominio propio, donde no vivimos ya como la corriente del mundo, no somos mejores que nadie, pero sí, la escritura nos hace ser diferentes. ¿Cuántos se sienten diferentes en el Señor? Porque Él ha cambiado, dicen amén. Alguien dice, entre las pláticas que por los años tenemos con personas, dicen que Dios me ama, dicen, pero yo no creo que Dios me ame con tanto pasado tan oscuro que tengo. Bueno, tenemos buenas noticias. El Señor nos ama tal y como somos, y nos ha amado siempre como éramos. Nos ha dejado ir hasta donde queremos ir, pero Él se mantiene con los brazos abiertos, siempre y cuando tengamos la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La vida, la Biblia lo describe como el día. Dice, el día es cuando todos pueden obrar. Y cuando menciona la noche es la muerte física. El día dura cuando todos pueden obrar, dice, pero viene la noche cuando nadie puede obrar. Hermano, mientras hay vida, hay oportunidad, el amor de Dios está allí. 1 Juan capítulo 4, verso 10, escuche bien esto. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 8. En el amor no hay temor, gloria a Dios, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Se da cuenta? Podemos experimentar con la palabra del Señor, aprender a orar. Podemos escuchar con ese alimento que al oír la palabra del Señor llena nuestro espíritu, que puedo tener fe, que puedo echar fuera todo el temor de mi vida, creyéndole. Y que, lo más importante, tengo paz porque ha perdonado nuestros pecados. Cuando leemos algunas escrituras del Antiguo Testamento, algo que se le dijo al pueblo de Israel y a los desobedientes siempre, fue una palabra bien fuerte.
tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. ¿Alguien ha leído alguna vez eso? Si no, búsquelo en su concordancia. Tu pecado te alcanzará. Pero entramos y se vislumbra en algunos versos del Antiguo Testamento que la misericordia del Señor alcanzará. Y entramos al Nuevo Testamento de lleno y en Cristo lo que nos alcanza es la misericordia de Dios. Dios es paciente, dice, mas Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino procedamos a un arrepentimiento y vivamos. ¿Qué le parece? Ahora bien, cuando estamos hablando de que Dios quiere bendecir nuestra vida y pensamos en que mi pasado me sigue, quiero decirte que el Señor hace nuevas criaturas. Con esa misma fe que cobramos a través de nuestros oídos y viene a nuestra vida, entonces aprendemos no solamente a clamarle a Él en necesidad, pero también a interceder por nosotros mismos. El capítulo 10 de Romanos, en su versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El oír la palabra nos da esta herramienta. En vez de estar platicando con personas, fíjate que hice esto, mi pasado esto, y no arreglas nada porque lo estás hablando con personas equivocadas y que si se descuidan se lo van a contar por ahí a más y eso va a estar más triste. Pero cuando tú y yo, a través de la oración, entendemos y confesamos a Él, eso es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego además dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que lo que oímos, lo que meditamos, nos damos cuenta, Señor, tú eres la respuesta. Y entonces, Señor, aquí está mi vida, perdóname por lo pasado, perdóname porque se me fueron años, no sabía de ti. Y estamos confesando. Y el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nos hace sentir esa presencia gloriosa. Por eso es que somos justificados delante del Señor. Ahora, hay una lucha de temores, aun cuando llegas a conocer la palabra. El enemigo quiere que nos siga el pasado, los errores y los horrores, pero cuando vamos a capítulo 10 del Evangelio de Juan, encontramos la declaración del Señor: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Lo que experimentas, lo que piensas, lo que batallas, es lo que el enemigo sembró. Porque para eso vino, dice, para matar, hurtar y destruir. Dice el Señor, a un lado, porque yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Hermanos, la vida abundante de Dios es amor, gozo, paz, dominio propio, autoridad de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Poder decir sí o no, poder elegir lo que no nos conviene. El apóstol Pablo usa palabras como estas y dice, todo me conviene, no. Puedo decir lo que sea, pero no todo me conviene. Y esta es la lucha del creyente. Que el hecho de convertirnos a Cristo, entregar nuestra vida, no quiere decir que vamos a estar libres y exentos de ataques. No, seguirá la lucha. Pero ahora estamos armados, ¿dicen amén? Tenemos la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón a través de la lectura. Y esto es lo que hace la diferencia. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Para terminar, ese temor que pone el enemigo por diferentes causas en nuestra vida y que muchas veces nos quita la paz, el sueño, todo, es que tiene un lugar grande dentro de nosotros. Pero si cada día permitimos que esa palabra de Dios continúe, oyéndola, leyéndola, orándola,
el temor se va definitivamente. Y precisamente está la palabra que te acabo de citar, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. El Señor dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Adiós a la opresión continua. Amén. Adiós a la perturbación. Solo por último quiero decir esto y que el Espíritu del Señor ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Escúcheme bien. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios viene para dirigirnos a lo justo y lo verdadero. Es todo lo que Dios hace. Él no participa en lo que es injusto. Cuando hemos recibido la palabra, ese mismo Espíritu de la palabra nos guía. ¿Qué desobedecemos? Nos redarguye. ¿Alguien ha experimentado ser redarguido? Amén. Dios bendiga a las manos que se levantan. Sí, y gracias al Señor que somos redarguidos, porque eso nos permite rectificar. ¿Dicen amén? Cuando hay ciertas luchas y ataques en la vida, quiero invitarte a que ores al Señor para identificar realmente qué es lo que te está molestando. Y te comparto esto porque a veces hacemos algo así como una licuadora de circunstancias. Traemos cierta preocupación y de pronto se nos juntan los problemas financieros, los problemas con la familia, crecimiento de los hijos, desavenencias matrimoniales, malas noticias de radio y televisión. Y de pronto, sin darnos cuenta, todo lo echamos en la licuadora como si fuera todo. Yo quiero decirte, no es así. Tienes que aprender que la vida secular y las preocupaciones, lo que es posible, tú y yo lo podemos arreglar. ¿Dicen amén? Pero cuando son perturbaciones de espíritu dentro de ti, eso le pertenece a Dios. Y para eso tenemos la palabra. ¿Dicen amén? Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del enemigo. Yo les invito a que nos pongamos de pie en esta tarde.